Te mintieron. México no vendió Texas, los gringos la robaron. Durante mucho tiempo te engañaron, disfrazaron el despojo de tierras mexicanas en una ridícula venta, mofándose del gobierno mexicano y enalteciendo a sus falsos héroes. Bienvenido, histofílico. ¿Alguna vez te has preguntado quién pone las fronteras entre los países? ¿Quién dibuja esos límites que son tan preciados y cuidados? ¿Qué hay detrás de los límites fronterizos de una nación? ¿Quieres saber cómo se establece la frontera tan polémica entre Estados Unidos y México? Quédate y viajemos juntos al pasado para descubrir los orígenes de la frontera mexicana. En los medios de comunicación podemos ver la importancia de los límites entre los países. Muchos impiden el paso de otros por diversas razones. ¿Tú crees que siempre ha sido así? Hoy venimos con una nueva historia. El cuándo es el siglo XIX, el dónde todo el mundo. En esta época, las potencias coloniales, es decir, los países que habían consolidado un capitalismo industrial como Gran Bretaña, Francia, Portugal, España, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Estados Unidos se sintieron fuertes y comenzaron un proceso de expansión conocido como el reparto del mundo en territorios como Asia, África, Oceanía y parte de América. Dato histofílico, ¿sabías que en este reparto del mundo los países colonizadores invadían el territorio y delimitaban nuevos estados sin contemplar la historia local? Algunos de estos países estaban en proceso de formación, como fue el caso de México, que recién había salido de su proceso de independencia. Pero realmente el origen nos lleva un poco más atrás, en 1803, cuando el gobierno de Estados Unidos compra el territorio de Luisiana a Francia por $15 millones. Esto les abre paso al Golfo de México y el control del río Mississippi. Dato histofílico, Luisiana pertenecía a Francia, pues con el descubrimiento de América, expediciones europeas partieron al Nuevo Mundo, reclamando territorio. Así, en 1682, la expedición de René Robert Cavelier de La Salle se asienta y establece un imperio comercial francés que iba desde Canadá hasta el Golfo de México. Después, en 1818, Estados Unidos compra a España, la península de Florida. En ese momento amenazó con ocupar Texas. La corona española negoció conservar el territorio, pero les permitió a los colonos estadounidenses establecerse. Ya se veía la intención de apropiarse de este territorio. Pon atención, este era el territorio que comprendía México. En 1823, el presidente de Estados Unidos declara que su gobierno no admitiría ningún intento de colonización por parte de las potencias europeas. Decía, América para los americanos. ¿Pero para cuáles americanos? Esa es la pregunta. ¿Qué intención había en esto? ¿La adivinas? Compártela con nosotros en la caja de comentarios. Esta era una filosofía nacionalista de Estados Unidos en la que creía que poseía el derecho divino de explorar y conquistar nuevas tierras, con el fin de llevar a todos los rincones la luz de la democracia, la libertad y la civilización. Si a esta ideología expansionista le sumamos la lucha interna de México entre federalistas y centralistas, la inestabilidad que esto provocaba, además del abandono que sufría la parte norte, pues era habitada por pueblos indígenas y algunos criollos y mestizos, dio forma al contexto perfecto para el despojo. Dato histofílico. ¿Sabías que después del periodo de gobierno de Guadalupe Victoria en 1829 hasta 1884 hubo más de 40 presidentes en México? Algunos iban y venían. En un solo año hubo hasta 4 diferentes presidentes. Ya para el año 1830, la población de Texas se encontraba dominada por inmigrantes estadounidenses que se estaban apropiando del territorio, instalando campos algodoneros que trabajaban esclavos. Lucas Alamán, como ministro de Relaciones en México, se lo hace saber al gobierno de Anastasio Bustamante. Dato histofílico.
¿Sabías que Lucas Alamán consiguió que los esclavos fugados de Estados Unidos fueran considerados libres al entrar al territorio mexicano y que por tanto no estuvieran sujetos a las leyes de extradición? Y es en 1836 que el embajador de Estados Unidos en México, Joel R. Poinsett, ofrece al gobierno de Miguel Barragán la compra de Texas, oferta que es rechazada, seguida de la prohibición de la entrada de nuevos inmigrantes. Al promulgarse la Constitución centralista de los 7 leyes en México, Texas se niega a recibir al gobernador enviado por el gobierno y toma la oportunidad de declararse independiente, apoyado por el gobierno de Estados Unidos. México, por su parte, no reconoce su independencia, por lo que Texas se levanta en armas y el general Antonio López de Santana es enviado a combatir a los sublevados. Así, las tropas de Santana, compuesta por 1,500 hombres, se desplazan y atacan el fuerte del Álamo, sitiándolo por 13 días, hasta que el 6 de marzo de 1836 se libra la batalla del Álamo, donde Santana sale triunfador. Después, con algunos generales, decide adelantarse para atrapar al general Houston, pero poco conocían el terreno y cansados deciden dormir. Las tropas de Houston, refugiados por la noche, atacan a los soldados mexicanos en la conocida batalla de San Jacinto. De esta manera, Santana es tomado prisionero por 7 meses y obligado a firmar el Tratado de Velasco, el cual reconocía la independencia de Texas. Dato histofílico. ¿Sabías que durante los meses de prisión de Santana, el general Adams, encargado de su custodia, lo veía masticar un pan de chicle, que en realidad era una resina natural del árbol chico zapote? Así, el general Adams vio potencial en ello y tiempo después importó de México más de 2 toneladas de pan de chicle, lo hizo bolita y les agregó sabor, y lo demás es historia. El Congreso mexicano desconoció el tratado firmado por Santana y por 10 años Texas se comportó como un estado independiente, aunque México aún lo contemplaba como la parte de su territorio, hasta que en 1845 Estados Unidos lo anexa a su territorio. Ante esto, México protesta y acepta la independencia de Texas siempre y cuando se mantuviera independiente de este país. Ante la obvia negativa, México rompe sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos y retira a su embajador. Estados Unidos, por su parte, envía tropas al mando del general Zachary Taylor para avanzar hasta el río Bravo, que pertenecía a Tamaulipas. En respuesta, el general Mariano Arista ataca al ejército de Taylor. Esto es utilizado por el presidente James N. Polk de Estados Unidos para declarar la guerra a México. Dato histofílico. En las batallas que tuvieron en estos años hubo un gran número de inmigrantes irlandeses que viajaban con el ejército estadounidense. Ellos se sintieron identificados por la lucha de los mexicanos y se les unieron en la batalla de Monterrey, tomando como nombre el de su santo más representativo. Así se formó el Batallón de San Patricio. Primero, bloqueó los principales puertos mexicanos y por tierra avanzaban las tropas de Taylor sobre Monterrey y las del coronel Kearny sobre Santa Fe, Nuevo México. En Veracruz atacó Winfield Scott, abriéndose paso hasta la Ciudad de México. Es decir, Estados Unidos atacó por todos los frentes posibles. Quizás llegar al centro del país fue más sencillo debido a los problemas internos que aún estaban en lucha, los centralistas y los federalistas. No había unión en México. Santana intentó negociar la paz. Entonces el gobierno de Nicolás Triz propone retirar sus tropas a cambio de que México cediera los territorios de Texas, Nuevo México y las Altas y Bajas Californias, además de un paso libre por el Istmo de Tehuantepec. Dato histofílico. El Istmo de Tehuantepec es una singularidad ecológica, es un estrecho de terreno que comunica el Océano Pacífico con el Golfo de México. De ahí su importancia económica y política. Este acuerdo exagerado, por supuesto que no fue aceptado por México,
pues solo se estaba dispuesto a ceder Texas. Esto, más que un acuerdo, parecía una estrategia para continuar con la ocupación. Así, continuó el avance de Estados Unidos, llegando al castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de